¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy les quiero compartir una receta de pastel de pollo que les va a salir increíble, la van a hacer rápido y de manera súper fácil. ¿Me acompañan? Para comenzar, vamos a necesitar obviamente el pollo. Son 2 pechugas de pollo, es más o menos 600 gramos de pollo. Pueden usar cualquier parte del pollo. Uso pechugas porque es mucho más fácil de cortar, como verán. No hay hueso, no hay piel, pero lo pueden hacer. Pueden comprar el pollo entero y hacerlo ustedes. Deshuesarlo, ocuparse de sacarle la piel, los huesos y todo eso. ¿Ven? De este tamaño es ideal. 2 por 3 centímetros. No queremos hacer una pasta de pollo. Y tampoco queremos que adentro del pastel haya un pollo entero. Por eso esta medida para mí es la ideal. Recuerden también que una vez que empecemos a cocer el pollo, se va a empezar a achicar. Entonces, esta medida que están viendo es la que en mi receta siempre funciona. Cortamos todo el pollo con mucho cuidado de no cortarnos los dedos, como siempre digo. Si se quieren suscribir, comentar y regalarme un like, me van a hacer muy feliz, muy feliz. Bueno, una vez cortado el pollo, le vamos a poner limón. Yo le pongo limón de botellita, como decimos acá, porque es más fácil. Pero el limón fresco, un limón de verdad, sería mucho mejor. Le vamos a poner también salsa de soja, una cucharada, muy poca salsa de soja. No queremos invadir el pollo con gusto a salsa de soja, solo un poco. Le vamos a agregar también curry de la India, le pueden agregar si quieren pimentón o pimienta. El curry va bien, muy bien con el pollo, así que les recomiendo usar curry. Y por último, lo vamos a salpimentar. Yo tengo esta sal, lemon pepper o sal de pimienta y limón, que es fantástico y siempre me resulta. Y por último, la parte líquida de esta maceración va a ser el vodka. Puede ser vodka, whisky, tequila, gin, lo que quieran. Vamos a mezclar bien. La idea es que este pollo empiece a absorber todos los condimentos que le fuimos poniendo. Así que lo vamos a mezclar muy bien, muy bien. Y lo vamos a reservar en la heladera mientras seguimos cortando los otros ingredientes. La cebolla. La cebolla, como verán, no la vamos a picar, la vamos a cortar así, en semiaros de este tamaño. También tengan en cuenta, como decía con el pollo, que la cebolla se va a achicar. Entonces si la picamos demasiado desaparece, pero no queremos que desaparezca, queremos que esté en el pastel. Vamos a rallar una zanahoria. La quieren poner en daditos, pónganla en daditos. Para mí rallarla es la mejor opción. Y vamos a cortar 2 cebollitas de verdeo, 2 cebollines. Estos sí los vamos a picar. A picar, ven, a ver, de este tamaño está perfecto. Si lo quieren picar un poquito más, está bien también. Muy bien. Vamos a necesitar 2 huevos, que los vamos a batir. Y que van a ser el ligue de nuestro relleno. Miren qué rápido que va. Muy bien. A los huevos le vamos a agregar nuez moscada. Ni mucha ni poca. Lo suficiente, como verán, como para que se sienta el gusto. Vamos a cortar nuestro pimiento. En este caso es un pimiento de lata, porque no tenía pimientos frescos, así que el pimiento de lata para este tipo de rellenos va muy bien. Y es mucho más rápido y más fácil que tener que cocerlo. Antes de comenzar a mezclar los ingredientes y hacer el relleno, los vamos a presentar todos y los vamos a tener listos para usarlos. Yo en mi caso voy a usar un wok, ustedes pueden usar una sartén o una cacerola. Yo me acostumbré mucho, hace más de 20 años que uso el wok, me acostumbré muchísimo. Me resulta muy cómodo, muy fácil, tiro menos comida afuera, ensucio menos. Para mí el wok es una gran opción. Se los recomiendo si alguna vez quieren probarlo y tienen la opción de conseguir uno, de comprar uno.
El wok no solo es necesario para la cocina asiática, se puede usar para todo. A la cebolla que estamos blanqueando le vamos a poner un poco de orégano. No la queremos freír del todo, ni que esté dorada ni nada. La vamos a blanquear un poquito, a transparentar. Le vamos a agregar el pollo que estuvo como 1 hora en la heladera, más de 1 hora en la heladera macerándose. Como verán, absorbió todo el líquido que le habíamos puesto. O sea, todos los condimentos están bien impregnados en el pollo. Vamos a mezclar, vamos a dejar que se cocine un poquito. Cuando ven que el pollo se empieza a poner todo blanco por fuera, quiere decir que ya está sellado. Y ahí le empezamos a agregar el resto de las cosas. Primero la zanahoria. Mezclamos, esperamos que se caliente la zanahoria. No es necesario que se cueza del todo porque esto después va a ir al horno. Ahora sí le vamos a agregar un poco más de salsa de soja. La salsa de soja no es ni más ni menos que un aporte de sal a la preparación. Yo le voy a agregar ají suave. Ustedes le pueden agregar picante si quieren. Yo no como picantes, como muy pocos picantes. Por eso mi opción de ají suave la van a ver en muchos videos. Agregamos el pimiento, el ají, morrón. Ya no sé qué nombre ponerle. Mezclamos. Apagamos la hornalla y reservamos. Vamos a armar la tarta. Yo, en vez de mantecar o poner aceite, uso este antiadherente. El antiadherente, también conocido como rocío vegetal acá, es mucho más fácil porque se usa menos y se esparce mejor. Estoy usando unas tapas de... Acá en Argentina son conocidas como tapas de pascualina, les decimos. De tipo criolla es esta. No es ni más ni menos que una masa redonda. Vamos a empezar a poner con cuidado el relleno, a distribuirlo bien. El relleno abajo tiene líquido, vamos a evitar que el líquido vaya a parar a la tarta. Con cuidado, vamos a ir sacándolo. Yo ahora voy a usar otro elemento mejor que esto, porque no quiero que el líquido esté en la tarta. Y lo importante de esta parte es esparcirlo bien. Esparcirlo bien. Y como detalle, dejar los bordes más o menos 1 centímetro despejado, porque necesitamos ese espacio para pegar la tapa de arriba. Así que hay que separarlo un poco de los bordes, como verán, para poder pegar la tapa de arriba. Acá están los huevos que habíamos batido. Los vamos a poner como ligue, bien esparcidos también sobre todo el relleno. Si se desborda un poquito para los costados no hay problema, va a ayudar a pegar las tapas, va a estar bien. Por arriba de todo, sin cocinar, la cebolla de verdeo, el cebollín. Una vez que tenemos el cebollín, vamos por la tapa de arriba y el repulgue lo hacemos como siempre. Agarramos la tapa de abajo con un tenedor y la pegamos arriba. Y con la otra mano vamos presionando. Abajo, arriba y presionamos. Esto lo van a ver en todos mis videos. Siempre hago el mismo repulgue. Difícilmente se sale. Lo pueden ir modificando, ir manejando muy bien con los dedos. Es cuestión de tener paciencia. Ir haciéndolo despacito y dar toda la vuelta hasta cerrar toda la tapa. Esto va a evitar que los líquidos de dentro de la tarta empiezan a salir para todos lados en el horno. Muy bien. Yo arriba la pinté con huevo esta vez, porque quiero que me salga un poquito más dorada. Usé una yema de huevo para pintar toda la parte superior de la tarta. La vamos a mandar al horno 30 minutos y va a salir así. Bien doradita. No se salió casi nada del relleno. Ven que lo intentó, pero no se salió casi nada del relleno. Está muy crocante la tapa. La vamos a cortar y la vamos a probar. Todavía esto está caliente. Si la dejan enfriar un poco mejor, porque al dejarla enfriar es como que todo se va a acomodar adentro. De todas maneras, como verán, no hay problema. Las porciones salen perfectos. Y así es como queda la tarta de pollo. Una tarta de pollo con verduras. Algo bastante sano como para comer. Miren qué bonito todo esto. Así queda nuestra tarta de pollo. La vamos a probar.
Amigos, pruébenlo, háganlo. Si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Por favor, déjenme un like, coméntenme el video y cuéntenle de este canal a todos sus amigos. Hasta la próxima.